¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí es agosto y tendríamos que estar en la playa disfrutando del verano en la montaña, y lo que estamos haciendo es contarte otro coche nuevo, porque la industria del automóvil pues ha entrado en ebullición, ha entrado en hiperaceleración y no paran de llegar coches y marcas nuevas, ¿no? Y justamente Geely, el grupo Geely, que es uno de los grandes gigantes de la automoción a nivel mundial, no solo chino, está irrumpiendo en España y este es su tercer coche. Después del Starray, después del E5, llega el E2. Por cierto, asterisco, no tienes por qué saberlo, pero este coche se llama E2 solamente en Europa y solamente en España. En otros países se va a llamar Xinjiang, Xinhuan, Xinjiang, da igual. E2 en España, para los amigos, así es como lo vamos a conocer. Y aunque te parezca un coche así, pues eso, como puedes ver, formas redondeadas y suaves, un coche más o menos inofensivo, guarda un secreto muy interesante, y es que este coche en el año 2025 fue el vehículo más vendido en China. En el mercado, sí, en el mercado automovilístico más grande del mundo, el coche más vendido fue este. Y no solamente eso, es que en poco más de año y medio de periplo en el mercado, nada menos que han colocado 700.000 unidades de este vehículo en todo el mundo. Estamos hablando de cosas muy serias y muy gordas. Imagínate ahora que todos los europeos están sacando sus utilitarios, sus Twingos. El mercado este está, como digo, completamente en ebullición, con el Bitdolphin Surf, con el e-Citroën C3. En definitiva, podría hacer una lista enorme de utilitarios pequeños que están llegando al mercado. Pero este va un puntito más allá y por eso quizá tiene también tanto éxito. Si nos vamos a un lateral del coche, te lo voy a enseñar. Es un utilitario venido a más, ¿no? Porque estamos hablando de un coche que tiene 4,13, está entre 13 y 14 metros. Es algo más, un poquito más que un utilitario. Y como puedes ver también, aquí se ve muy bien en el lateral del vehículo, me voy a quitar para que puedas apreciarlo, pues tiene algo más de altura de lo que tendría un utilitario. Y es que este coche realmente es un SUV, que está a medio camino entre el segmento A y segmento B. Realmente, por el tamaño que tiene, acercándose a los 4,2 metros, estamos hablando de un SUV de segmento A, que inicialmente en España y también posteriormente solamente se va a vender en versión eléctrica con baterías pensadas para un uso urbano y periurbano. Estamos hablando de que hay dos tipos de batería, una batería de 35 kWh con litio ferrofosfato y una batería de 47 kWh de capacidad, y potencias igualmente que en la versión de la batería más pequeña están en los 80 caballos de potencia y en la más potente 115 caballos de potencia, que ya te da, oye, para mover el coche, para llevar a la familia y para poder utilizarlo de una manera, digamos, más o menos convencional. En ningún caso con la batería grande vas a llegar a alcanzar los 400 kilómetros de autonomía oficiales. Es un coche para hacer aproximadamente 300-320 kilómetros si sales a la carretera con él. Si tienes que detenerte, tiene carga, por supuesto, con corriente continua. Tiene una carga de corriente continua que llega a los 70 kilovatios de potencia. Ahora vamos a revisar todos los datos, 6,6 kilovatios en el caso de que cargues con corriente alterna, y el coche está pensado con estas formas y con este diseño, bueno, pues para ser un coche tecnológico con buenas calidades de acabado dentro y sobre todo mucho espacio en el interior para poder transportar no solamente a ti mismo alrededor de la ciudad, sino también a la familia. Así que si te parece, terminamos de revisar los datos, vamos a echar un vistazo al interior y te cuento. Recuerda que estas son mis primeras impresiones, mi primer toma de contacto con el coche. Tiempo tendremos de poderlo conducir, revisar autonomía, revisar cómo funciona dinámicamente, pero que sepas que este vehículo lleva cosas muy locas, como por ejemplo un eje trasero multibrazo, que bueno, tengo yo ganas de probarlo en carretera a ver qué tal va. E igualmente la propulsión, sí, en las ruedas traseras. Se supone que al coche le han hecho una puesta a punto para que su suspensión y su manejo, su tacto de manejo, sea más apropiado para los conductores europeos y no para los chinos. Eso lo podremos ver todo de manera crítica, como siempre, y con opinión honesta en este canal, en la prueba dinámica que hagamos del coche. Ahora nos vamos a centrar en revisar los datos que nos quedan, un poco de su interior y también aquellos detalles de equipamiento y habitabilidad, que tiene alguna que otra sorpresa muy chula, empezando por los maleteros. Así que si te parece, antes de meternos dentro, vamos a revisar algo que te quiero enseñar del E2. Por cierto, dos datos antes de que se me vaya la cabeza al interior del coche. La carga en corriente continua con la batería de 35 kWh es 60 kilovatios y con la batería grande de 47 kWh sube a 80 kilovatios de potencia, 6,6 en corriente alterna. Y otro detalle muy importante, ahora hasta septiembre, según estás viendo este vídeo, hasta el 9 de septiembre, si no me falla la memoria, hay una promo especial en la que te puede salir el coche por 13.900 euros, 13.900 euros si coges todos los descuentos de la marca vinculados a la financiación, e igualmente
te acoges lógicamente al plan Auto Plus. En caso contrario, al plan Auto Plus te tienes que acoger sí o sí, si no es tirar el dinero, el precio del coche te va a salir por unos 20.000 euros aproximadamente, menos lo que te dé de subvención el Estado, que en este caso van a ser 2.000 euros y pico. Bueno, pues este coche es el más barato que hay en su categoría, así entra en el mercado con permiso del Citroën C3, que sigue siendo el más barato y que por cierto se está vendiendo muy bien. Bueno, hechas estas salvedades y posicionado respecto a precio, una de las grandes características y categorías que tiene este coche precisamente es el tamaño del maletero, 375 litros de capacidad. No es un tamaño de maletero de récord para coches que están alrededor de 4,2 metros, sí que es una cifra que está muy bien para un coche que está más cerca del 4,1 que del 4,2. Como puedes ver, consigue ese cubicaje teniendo un maletero profundo, que no tiene doble altura, es decir, hay que salvar un escalón, no vamos a tener la posibilidad de subir el suelo hasta aquí, y tampoco tenemos la posibilidad, que es muy llamativo, de levantar el suelo del vehículo. El suelo es el que es y debajo no hay ningún truco ni ningún artificio. Y ya lo ves aquí que la funda para los triángulos y demás que se venden en otros países, pues están colocados con un velcro simplemente. Y me dirás, pues vaya, esto es un defecto que tiene el coche, ¿no? Qué contrariedad. Bueno, pero es que el coche guarda un secretito precisamente que está al otro lado del vehículo. Ven, acompáñame. Por cierto, apertura y cierre del portón completamente eléctrico. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tocando una palanquita ahí delante que yo ya me he encargado de tocar, lo que tenemos, buscándole aquí el pulsador, es otro maletero. Un hueco que, como puedes ver, pues tiene un cubicaje interesante, está entre los 60 y los 70 litros. Aquí tenía colocado ahora mismo un cable tipo 2 para enchufar el coche. Y tenemos un maletero extra. Sí, tenemos un maletero extra en un coche tan pequeño, lo cual es una buenísima idea. Aquí cabe perfectamente una maleta de trolley para llevar al aeropuerto, de medida para poder subir a cabina. Y bueno, pues es un desahogo muy importante para colocar un par de mochilas y los cables, o aquello que desees o quieras. Además tiene un revestimiento de plástico pues que está bastante bien conseguido. Y bueno, pues precisamente uno de los secretos del éxito de este coche en el mercado, estoy absolutamente seguro, es que con esta capacidad que tiene de carga con los dos maleteros, holgadamente pasa de los 400 litros, pues puedes llevar el equipaje eso de 4 ocupantes. Me quemo la mano con el calor que hace aquí. Es una de las grandes cosas, es una de las grandes características que tiene este vehículo, aparte de muchísimo equipamiento en el interior, y como puedes ver han echado toda la carne en el asador en lo que se refiere a la parte de ingeniería para hacer que sea un vehículo amigable con el conductor europeo. Así que si te parece, vamos a echar un vistazo al interior y vamos a ver cómo de bien hecho está o no este Geely E2, porque no tengo absolutamente ni idea. Lo vamos a descubrir tú y yo juntos, en la intimidad y en tiempo real. Bueno, pues abrir la puerta y lo primero que ves son estos asientos que, si realmente hicieras un concurso y empezaras a intercambiarlos entre coches chinos, yo creo que el 99,9% de las personas no sabrían diferenciar a qué coche pertenecen, ¿no? Están todos cortados por el mismo patrón, son unas butacas bastante amplias por la parte de respaldo, también por la parte de banqueta. Como no podía ser de otra manera en esta versión de acabado alto, ahora revisamos los acabados. Están hechos con plástico que imita el cuero, y eso hace que cuando hace una calorina tremenda, como es el caso, pues el coche esté especialmente caliente en el interior. Afortunadamente, tenemos el aire acondicionado dentro, así que me meto dentro. Es curioso, fíjate, que vengo de bajarme del GWM Hora 5 y el volante tiene unas formas muy parecidas, ¿no? Con estos dos brazos minimalistas colocados en posición completamente horizontal, que hacen que cuando giras el volante, bajo mi punto de vista, pues pierdas un poco la referencia de cuál es la parte central y frontal del volante. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Desde luego estos 4 botones, esta forma de organizar la información en este coche de Geely es muy parecida a la de aquel. Asientos no solamente con ventilación y calefacción, sino también con regulación eléctrica, como puedes ver. Y por cierto, un detalle que me ha gustado mucho, según entro al coche, es el hecho de que el tirador es un tirador amplio, como puedes ver aquí. A la hora de abrir el coche y de colocar la mano para abrir y cerrar la puerta, tener el tirador en esta posición es muy cómodo. Abrimos la puerta tirando con la mano, usando el tirador, y para cerrar no tenemos que buscar un sitio raro ni un sitio pequeñito con el que hacer palanca. Parece mentira, pero hay algunas marcas de coches que algo tan importante como la ergonomía para abrir y cerrar la puerta todavía no son capaces de resolverla bien, o directamente es un negociado que le dan a los diseñadores y que desde el punto de vista de la ergonomía queda perdido. Bueno, el coche tiene multitud de recovecos donde dejar objetos por el interior, más de 20. El espacio que hay en las puertas para dejar objetos y para dejar refrescos es bastante generoso, bastante amplio, como también lo es este pedazo de hueco que tenemos aquí. Para dejar un bolso entero cabe aquí. Tenemos una toma USB normal, por cierto, y una USB-C.
para que todos aquellos que tienen cachivaches electrónicos puedan dejarlos, aunque ya tengan unos añitos. E igualmente, aunque aquí ahora llevo una funda y no va a funcionar, tenemos un cargador inductivo en esta versión. Como te decía, ahora hacemos unos repasos a los niveles de equipamiento. Bueno, como viene siendo lo habitual en este tipo de coches, plásticos sencillos, pero mezcla plástico laminado con plástico duro, como puedes ver. Esto es blandito, recubriendo la parte central del salpicadero. Esto es duro, esto es duro. Un coche aparentemente bien hecho, vistoso, la verdad, con una pantalla encastrada con un tamaño pues bastante pequeño, pero suficiente, te diría, que no está exenta de reflejos o de que le dé la luz solar, porque no tiene ningún tipo de protección ni está incrustada en el interior. Ahora mismo le está dando la luz transversalmente y aún así se ve de una manera bastante decente. Eso sí, las grafías me parecen bastante pequeñas. Bueno, un volante con un grosor normal, igual que la profundidad del volante. Por lo menos las palancas de los intermitentes, de limpia parabrisas, luces y el cambio no parecen palancas de todo a 100, como en algunos otros coches chinos que las compran en el bazar central de palancas de cambio. La tenemos aquí colocada. Y como en otros muchos coches chinos ya, y además especialmente si son eléctricos, pues no tenemos freno de mano electrónico, directamente pulsas P y ya estás frenado. Y tenemos igualmente la cámara de monitorización del conductor, que es obligatoria ya en Europa, colocada en este extremo izquierdo, como puedes ver en el pilar A. Y en el centro está pedazo de pantalla de 14,6 pulgadas. Si me dicen, la verdad es que me he bajado de un GWM y me he metido a otro, pues me lo creo. Esto es un Geely, no es un GWM, pero se parecen mucho en muchas cosas e igualmente también se parecen a la hora de organizar el software. Estoy seguro que la base de lo que hay debajo de este coche es exactamente lo misma. Tenemos controles para poder abrir los maleteros a distancia, no solamente de manera mecánica con un pulsador, con un tirador que hay aquí, sino también a través de los botones de la pantalla. No tenemos posibilidad de poder abrir techo porque en este coche no hay techo. Ahora revisamos si tenemos la posibilidad. Y igualmente, como toca en muchos coches chinos, pues tenemos distintos modos de conducción. Podemos variar la regeneración entre 4 puntos: automático, bajo, media, alta. Nótese que en automático el coche está midiendo la distancia con el de delante y es capaz de frenar más o menos. Y en modos de conducción estoy viendo que igualmente tenemos nieve, Sport, Confort y Eco. Habrá que ver cómo influyen en la conducción estos modos. Como es habitual en todos estos vehículos, además tenemos una visión con la cámara 360 estupenda, donde podemos cambiar las distintas vistas de las cámaras que tiene el coche, de la cámara delante, detrás y la cámara cenital, o al menos una cámara que lo parte todo. En definitiva, muchísimas opciones de configuración donde además nos podemos mover alrededor del vehículo para ver qué es lo que tiene alrededor. Es curioso porque ahora mismo hay una persona grabando y el coche es capaz de borrar a la persona que está grabándolo en esta representación gráfica. Borra a los peatones, pero no a los coches que tiene aparcados delante. Bueno, pues una de esas filigranas que tienen los automóviles chinos y que son verdaderamente interesantes para poder maniobrar y conducir con tranquilidad, especialmente a aquellas personas pues a las que les cuesta un poco más o les da inseguridad moverse sin poder controlar bien el entorno, ¿no? Nunca tenemos que olvidarnos de los espejos retrovisores, que son el mundo real, pero realmente esto es una ayuda fantástica para hacer maniobras con seguridad, tanto para la seguridad de la carrocería del coche como para la seguridad de los objetos y sobre todo las personas y seres vivos que nos rodean por ahí en el mundo real. Como te decía, tenemos dos versiones por potencia con 80 y 115 caballos que seguro que van a mover estupendamente bien este juguetito, que además por las formas, como puedes ver, hay un montón de espacio para la cabeza en la parte superior. El techo va cayendo hacia atrás, pero no con mucha inclinación, con muchos grados, y seguramente ahora lo vamos a comprobar, el espacio en las plazas traseras va a ser igualmente amplio, tanto en anchura como en altura. De hecho, una de las características que tiene este coche es que podemos considerarlo de dos maneras: o un segmento B empequeñecido o un segmento A agrandado. Yo creo que le pega más medirlo como un segmento A agrandado que pisa en el segmento B, porque lo que han hecho es hacerlo más alto y más ancho que un coche convencional del segmento A. Y con eso consiguen unas cotas en el interior, arañando algún centímetro de longitud, que está fenomenal, porque esta es una de las grandes valías del coche, el espacio en el interior e igualmente la capacidad de los maleteros. Bueno, como puedes ver, tenemos aquí un pequeño clúster de botones en el que vamos a poder manejar las funciones básicas de la climatización, on-off, aire acondicionado, auto, exactamente el mismo esquema que el coche del que me acabo de bajar. Esto te dice mucho de la industria del automóvil china. Como digo, multitud de huecos para dejar objetos. Igualmente aquí tenemos un cajón bastante profundo. Estaba comprobando, este parece que no tiene climatización, habrá que revisarlo. E igualmente este panel en el que hay dos posavasos y la posibilidad de dejar aquí
con cierta anchura el teléfono móvil o unas llaves sin que se te mueva ya a mano, que es una idea que está muy bien. Y poco más, tenemos una cámara igualmente de monitorización de los ocupantes del vehículo sobre el retrovisor. Vamos a sentarnos en los asientos traseros, si te parece, y revisamos un poquito qué tal se vive ahí atrás y cuáles son los elementos de equipamiento más importantes que te vas a encontrar en función de las 3 versiones que tiene este coche, 2 niveles de batería, como te contaba, 2 niveles de potencia. Vamos atrás. Venga, vamos para atrás. Me estaba planteando, oye, llevará esto salida de aireación, ahora que hablamos de coches calurosos, de que la tela de plástico no es precisamente lo mejor. Pues sí, doble salida de aireación detrás, y aquí tenemos un chorrillo de aire muy interesante, muy agradable, para que a los ocupantes traseros desde el primer minuto pues les dé un nivel de confort que muchos coches en esta categoría no tienen, aunque cada vez es más habitual. No tenemos control de la temperatura, pero sí control para dirigir las 2 salidas de aireación. Igualmente huecos generosos aquí, una banqueta que no está nada mal y un asiento que yo llevo bajado por defecto al máximo. Como puedes ver, no puedo meter los pies completamente por debajo del asiento, pero sí que hay hueco más que suficiente para colocar las rodillas. Para una persona de hasta 1,85 m en este coche no va a haber absolutamente ningún problema para ir sentado y tocar en el asiento, cosa que no va a ocurrir. Y como te decía, para ser un vehículo de este tipo y utilitario, pues una altura de la cabeza verdaderamente buena, verdaderamente interesante, que va a hacer que este coche tenga un plus precisamente para ser usado como utilitario para todas aquellas familias que lleven a personas adultas o adolescentes que son más grandes que un día sin pan, todos hoy en día, ¿no? Así que bueno, pues este es un primer vistazo, yo creo que bastante completito al coche. El espacio atrás es bastante notable, fíjate incluso que el hueco para la plaza central trasera no está nada mal, no tenemos brazo para poder aquí reclinar este asiento, no tenemos tampoco la posibilidad de mover la banqueta. Lo que sí que tenemos, por cierto, es un hueco aquí debajo. La mayoría de los Geely aprovechan el hueco debajo del asiento para poner un cajón. Este coche va a llevar un cajón. Me estaban explicando que esta unidad es una unidad que no lleva el software final y es una preserie en algunas cosas, y le falta, por ejemplo, el cajón aquí debajo, pero aquí hay un hueco y que sepas que en el futuro este coche tendrá un cajón aquí. Igualmente un USB-A colocado aquí. Es curioso, ¿no?, en el año 26 que haya coches que sigan llevando este tipo de USBs, pero bueno, en Geely han considerado, pues entre no ponerte USB y ponerte un C, que es lo que usa todo el mundo ya hoy en día, un A. Pues vale, el que tenga cosas para cargar con un A está de enhorabuena, y el que no, a comprar un adaptador. El caso es que tienes una toma de conexión ahí, que ya es bastante. Muy interesante este cacharrito, muy interesante. 20.000 euros sin ayudas para la versión con batería pequeña y algo más de 20.000 para la versión con batería grande. En fin, con todo el equipamiento que lleva como vehículo periurbano, como te decía, con la posibilidad de salir a carretera cargando hasta 80 kilovatios de potencia, con una batería pequeña. Eso significa que del 10 al 80% vas a hacerlo en poco más de 20 minutos. Ojo con el cacharrito, ojo con el cacharrito. Como te digo, en China es el coche más vendido, y esto puede hacer mucho daño tanto a los utilitarios como a los vehículos que están por encima. Y yo creo que ese es el secreto de este coche, ¿no?, que pisa en 2 territorios. Da un plus respecto a los A, y respecto a los B no se achanta. Los Kia EV2, etcétera, etcétera. Ahí es a donde se está jugando realmente el pan este coche. En el entorno del Kia EV2, el Renault Symbioz, ese tipo de vehículos. Sin perder de vista que el que está buscando uno más pequeño, por el precio que vale, puede pagarlo. Ahí está el secreto de sus superventas. Lo probaremos en breve, os doy palabra. Ya tengo agendada aquí la prueba para ser de los primeros, y le daremos zapatilla al coche como siempre. Nos lo llevaremos por el mundo a ver qué tal se comporta, a ver cuánto consume, a ver cuál es su autonomía real, y todo eso te lo contaremos aquí en el canal. Por cierto, los neumáticos japoneses, neumáticos Yokohama. Ya observaremos a ver si las unidades de prueba los mantienen. Nada más, queridos amigos, espero que todo esto os haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Adiós.